Crees que eres libre, pero mientras duermes, hay hombres de uniforme clasificando tu realidad en despachos oscuros. ¿Crees que tu palabra vale algo ante la ley? Bienvenido a Paranormalmente. Ponte cómodo, si puedes, porque después de esto no volverás a mirar al cielo de la misma forma. En España, el ejército tiene una vara de medir muy distinta para ti. Se llama la Instrucción General 40 Quintos. Un protocolo frío y calculado que decide si eres un testigo de primera o simplemente un loco más en su lista de irrelevantes. Vamos a ver cómo te clasifican cuando ves lo que no deberías. Hay dos colectivos humanos a los que hacer listas les enloquece. Uno son los disjockeys y el otro colectivo son los militares. En un documento que hoy es de dominio público, pero que durante algunos años fue secreto en el Ejército del Aire Español, se llama la Instrucción General 40/5, que es el procedimiento que se utiliza para la encuesta de casos OVNI con implicaciones para la defensa nacional que utilizan hoy los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Se establece una categoría de testigos que tiene algo que ver con lo que nos contaba Michael Salla. En la categoría A se encontrarían pilotos, radaristas y en general profesionales del aire de categoría militar. Serían los de más credibilidad. En la categoría B serían los mismos profesionales, pero civiles. Para ellos tienen menos credibilidad. En la categoría C, científicos, licenciados, en fin, gente con un background profesional y académico. En la categoría D estarían los periodistas. Imagina tener las llaves de la habitación más secreta del Ministerio de Defensa británico. Nick Pope no es un teórico de la conspiración de Internet, él era el sistema. Durante años fue el guardián de los expedientes que nadie debía leer. Hoy, vas a conocer al hombre que vigiló los secretos de las islas por ti. Bien, la siguiente conferencia viene de manos de un experto que se llama Nick Pope, viene del Reino Unido, y durante 3 años él fue el responsable de la Oficina de Investigación OVNI del Ministerio de Defensa británico. Su hoja de servicios es amplísima, impecable, sería muy largo enunciarla aquí, pero trabajó durante 25 años para ese Ministerio de Defensa y estuvo implicado en numerosas crisis como la de Irak y Afganistán, también en la Guerra del Golfo, y en el 2006 él decide renunciar a su trabajo en el Ministerio de Defensa para investigar por libre, para ser más independiente en su aproximación a este fenómeno. De alguna manera, el trabajo que él realizó copiaba o imitaba ese libro azul cerrado hace 40 años del que les hablaba al principio. Y de alguna manera yo no puedo evitar ver a Nick Pope como una especie de mayor Héctor Quintanilla británico. Es un placer para mí presentarles al que yo creo que es hoy la voz más autorizada de las Islas Británicas para hablarnos del binomio ovnis y militares, no solo porque información confidencial ha pasado por sus manos en su despacho, en su mesa de trabajo, sino porque ha tenido el valor, la valentía de seguir investigando este tema y de aportar a la opinión pública sus conclusiones en sus trabajos, en sus libros. Démosle, por tanto, la bienvenida por primera vez a España a Nick Pope. Todo empezó mucho antes de lo que te cuentan. Viaja conmigo a 1950. En plena posguerra, el gobierno británico se dio cuenta de que las luces en el cielo no eran bromas de la prensa ni alucinaciones colectivas. Fue el momento exacto en que el misterio se convirtió oficialmente en una amenaza para el Estado. Gracias por esta presentación y gracias a Pepón, a Miguel y a que ha trabajado tanto para organizar esta gran conferencia. Estoy muy contento de estar aquí, de tener esta oportunidad de hablarles hoy sobre una historia que estuvo en las noticias en todo el mundo, pero yo hoy quisiera darles la información previa de esta historia, algunos de los detalles, algunas de las informaciones que quizá no han salido a la luz, no las ha visto todo el mundo. Un poquito de información previa. Como han dicho en la introducción, desde 1991 hasta 1994, mi trabajo en el Ministerio de Defensa fue investigar el fenómeno OVNI.
De hecho, trabajé para el gobierno británico en el Ministerio de Defensa durante 21 años. Así que este fue uno de los muchos trabajos que he tenido durante mi carrera. Yo sugiero, antes de empezar sobre la desclasificación y sobre la revelación de archivos OVNI del Ministerio de Defensa británico, que es el principal de mi presentación, me gustaría volver hacia atrás para hablar de la historia de este tema en el Reino Unido, para que puedan ver cómo nos implicamos al principio en este tema tan interesante. Empezó en 1950, cuando el principal consejero, el asesor jefe sobre radares, Sir Henry Tizard, dijo que los avistamientos de ovnis no debían ser descartados sin ninguna investigación científica adecuada. Así que hicimos lo que siempre hacemos también en el gobierno. Establecimos un comité y decidimos hablar de ello y estudiarlo. Y este comité obtuvo el nombre de el Partido de Trabajo sobre los Platillos Volantes. Empezaron a relacionarse con los americanos y a fijarse en algunos casos, y al final llegaron a la conclusión de que la mayor parte de los ovnis eran malas identificaciones o bromas, y recomendaron que no se llevaran a cabo más estudios por parte del gobierno o del estamento militar. Olvídate de los globos sonda, de los meteoritos o de los reflejos de Venus. Hay un 5% de casos que quita el sueño a los expertos más escépticos. Son objetos que rompen las leyes de la física que te enseñaron en la escuela. Ese pequeño porcentaje es donde vive el verdadero miedo y la verdadera verdad. Pero eso no fue el final de la historia, por supuesto, porque al año siguiente, en Gran Bretaña, hubo un gran número de avistamientos de ovnis que implicaron a testigos que eran pilotos militares, y casos en los que los ovnis se detectaron en el radar, y casos también en el que las fuerzas militares, en que los aviones a reacción se enviaron a intentar perseguir a estos ovnis, o los cazas se enviaron a perseguirlos, y las fuerzas aéreas pudieron filmar vídeos con sus cámaras. Así que, como resultado de esto, de esta serie, o de este gran interés del estamento militar, de los militares que vieron que se habían convertido en acontecimientos ellos mismos, el Ministerio de Defensa tuvo que un giro a sus recomendaciones escépticas del grupo de trabajo de los grandes, y empezaron un proyecto de investigación, un estudio, para investigar todos los avistamientos de ovnis que se notificaban, ya vinieran del público, de los militares, de la policía, no importaba, todo. Tenía que investigarse todo de una forma correcta. Y el motivo, en principio, fue que estábamos teniendo todos estos avistamientos, pero en segundo lugar, nada de ello implicaba que el Ministerio de Defensa creyera como colectivo en la vida extraterrestre. Ese no es el caso. El motivo por el cual el gobierno decidió que tenían que observar esto fue, por supuesto, porque desde el punto de vista militar es necesario conocer cualquier cosa que esté en el espacio aéreo. Así que cuando tienes a pilotos que están notificando experiencias de este tipo, cuando tienes datos corroborados por los radares, entonces se convierte en un asunto de defensa. Por eso lo estudiamos, lo observamos, y el Ministerio de Defensa recibe 200 o 300 de ovnis cada año. Se investigan con un proceso de lista de unas listas de notificación o de comprobación en las que se fijan en el lugar del avistamiento, y luego se comprueban partes de vuelo o rutas de vuelo, ejercicios militares, datos astronómicos, y también comprueban datos meteorológicos. Y después de estas investigaciones, por supuesto, las conclusiones son que el 80% de estos avistamientos de ovnis
se pueden explicar en términos convencionales. Son malas identificaciones de luces de aviones, de satélites, de meteoritos, de globos meteorológicos o todo este tipo de cosas posibles. Y en el resto de casos tenemos demasiado poca información para llegar a la conclusión definitiva. Y en estos casos, esto es muy interesante, los hemos investigado a fondo y no podemos encontrar ninguna explicación convencional en estos casos. El Ministerio de Defensa, su posición oficial, su postura oficial, que se puede leer en su página web, mod.uk, es que de este 5%, ninguno de estos casos son necesariamente de origen extraterrestre. La verdad real es que no lo sabemos, no sabemos qué es este 5%, literalmente son desconocidos. Pero hay una afirmación muy interesante del Ministerio de Defensa en la que dicen que tenemos la mente abierta ante la posibilidad de vida extraterrestre. Bien, yo creo que eso es lo más que puede decir el gobierno y la mayor afirmación que puede hacer sin tener dificultades, pero es una afirmación interesante. Y ciertamente yo, cuando estuve para el gobierno y algunos de mis compañeros, no podíamos descartar de algunos de extraterrestres, aunque en el Reino Unido no tenemos pruebas de que fuera así. ¿Por qué soltar de golpe miles de folios secretos que estuvieron ocultos décadas? La gran desclasificación británica no fue un acto de generosidad ni de transparencia. Hubo motivos ocultos tras esa inundación de datos, una maniobra para ocultar algo mucho más grande entre la montaña de papel. Ahora me gustaría hablar de esta historia tan increíble sobre la desclasificación y la liberación de información de los archivos, la revelación de los archivos. En septiembre de 2007, el Ministerio de Defensa finalmente decidió que iba a dar este paso. Y lo hizo por tres motivos principales. En primer lugar, el gobierno francés, en 2007, había desclasificado sus archivos sobre ovnis y esto sentó un precedente. Y cada vez era más difícil para nosotros en Gran Bretaña rechazar o no liberar, no desclasificar estos documentos, cuando por una parte estábamos diciendo que no teníamos nada que esconder, pero por otra parte, en estos momentos teníais que esperar 3 años para recibir estos archivos, que era la antigua postura. Así que los medios decían, la gente decía, si no tenéis nada que esconder, si el gobierno francés acaba de desclasificar todo este material, ¿por qué no podéis hacer lo mismo vosotros? Ese era el primer motivo. El segundo motivo fue que el acta, la ley de libertad de información, es completamente nueva en comparación con la americana y el Ministerio de Defensa consideró que sería una buena oportunidad para demostrar su compromiso con un gobierno abierto y con la libertad de información. Y había un gran interés en este tema, así que decidieron no esperar, no cumplir todos los requisitos de espera para la libertad de información, sino responder a las peticiones. Así que el Ministerio de Defensa, por iniciativa propia, desclasifica información sin que se le haya pedido de forma proactiva. Y el tercer motivo, que de cierto modo contra el segundo, y es el motivo más interesante en mi opinión, que el Ministerio recibe más peticiones de información que cualquier otro organismo. Recibe más peticiones sobre este tema que sobre ningún otro. El Reino Unido tiene tropas ahora mismo en Irak, en Afganistán, pero aún así el tema número uno sobre el que pregunta la gente, bajo la ley de libertad de información, son los ovnis. Así que el departamento o el ministerio estaba desbordado con estas peticiones, totalmente desbordados, y por ley tenían que responder en 20 días hábiles. Y aún así, algunas de estas peticiones
Llevaron 120 días, se respondieron en 120 días porque había tantísima gente que preguntaba o que hacía preguntas muy complicadas sobre las políticas, sobre avistamientos específicos, documentos, etcétera. Así que el Ministerio de Defensa estaba inundado con una cantidad ingente de peticiones que el modo de estas peticiones pendientes de archivo de los archivos nacionales, y luego el Ministerio de Defensa podía decir, bueno, esto ya no es nuestro problema. Y cualquier petición bajo la ley de libertad de información en el futuro, en lugar de llevar pues semanas o meses, puede ser una respuesta con una sola frase. Y esta respuesta simplemente dirá, gracias por su petición bajo la Ley de Libertad de Información sobre los ovnis, toda esta información ahora está en los archivos nacionales. Ese es el plan. A mí me llamaron, yo dejé el Ministerio de Defensa en 2006, pero los archivos nacionales, antes de liberar este material, me pidieron que volviera, que me sentase con ellos durante un día para analizar estos archivos, para que les pudiera ayudar a seleccionar casos que podían ser interesantes para los. Una de las cosas que hago es bajar a freelance y pues hago comentarios explicables sobre la teorización y asuntos de defensa. Soy comentarista en televisión, escribo para los periódicos sobre estos temas. Así que me pidieron que seleccionase algunos casos buenos para ellos, para que los medios, o para que se pudiera indicar a los medios qué casos podían ser interesantes, porque, como comentaré después, hay mucho material y a veces es difícil encontrar los casos buenos. Así que esto es lo que sucedió. El 14 de mayo del año pasado, el primer lote de archivos se desclasificó y en más o menos un mes, a partir de esta desclasificación, hubo 2 millones de descargas de estos archivos desde los archivos nacionales. Había un interés enorme en este tema y, como he comentado ya, la historia. El radar no tiene imaginación, no miente y no siente miedo. Pero cuando una mancha sólida aparece a velocidades imposibles y se cruza en la ruta de un avión comercial, el pánico en la cabina es muy real. Prepárate para escuchar los encuentros donde nuestra tecnología parece, simplemente, un juguete de madera. Fue noticia en todo el mundo. Cubrió ante todos los diarios del Reino Unido. Estuvo en todas las televisiones principales, en todos los programas, entrevistas, e incluso en la BBC, en las televisiones más conservadoras y en las emisoras de radio más conservadoras. Después de esta fecha, el tema de los ovnis en Gran Bretaña se ve de un modo muy distinto. Antes había una tendencia a tratar este tema como una broma, si es que se cubría de algún modo en los medios. Pero después de esta fecha, los medios vieron que era un tema mucho más serio. Y explicaré por qué. Y ahora el tema goza de un perfil mucho más elevado en Gran Bretaña, mucho más que hace un año o dos. Y esto es casi únicamente por la desclasificación de este material. Y en cuanto a la primera desclasificación, se desclasificaron. Parece que no sea mucho. Usted dice, es que tenéis material que data de hasta los años 50. ¿Por qué solo 8 archivos? Pero cuando vieron estos archivos, cada uno de ellos tenía cientos de páginas de documento. Así que incluso la primera desclasificación, y hemos tenido 3 ya en la actualidad, incluso esta primera desclasificación implicó miles de páginas de documentos y, por supuesto, como he comentado antes, la mayor parte de los avistamientos son muy mundanos.
Y al final pues eran luces de aviones, satélites, así que se han tenido que ver páginas y páginas, cientos de páginas se han tenido que leer para encontrar el material bueno. Por eso les ayudé a escoger algunos casos. Algunos casos tienen explicaciones muy fáciles, muy sencillas. Yo recuerdo uno de 1984 que se desclasificó con el primer lote. Y algunas personas estaban tomando algo. Era bastante tarde por la noche, afuera, y vieron una luz brillante en el cielo. Al lado había una luz roja y verde, luces destellantes. Y cuando la persona del Ministerio de Defensa les preguntó ¿dónde fue esto?, la respuesta fue: bueno, estábamos bastante cerca del aeropuerto. Pero otros de los casos eran más interesantes. Por ejemplo, hubo dos mujeres, este fue un caso también de 1984, dos mujeres que observaron un ovni en un barrio periférico de Londres, Stanmore. Se asustaron tanto por esta experiencia que llamaron a la policía, y dos oficiales de policía fueron a la escena del caso y aún se podían ver las luces y la policía, los oficiales de policía fueron testigos y lo observaron estos objetos. En primer lugar a simple vista y luego durante un rato. Y hubo también otro caso en el primer lote de desclasificación que implicó un ovni que se observó en un sistema de radar militar que viajaba a 10 millas náuticas en 12 segundos. A veces, por supuesto, los radares pueden generar unos datos falsos, un retorno falso en algunas condiciones meteorológicas por problemas técnicos o porque dos sistemas de radar están interfiriendo el uno con el otro. Pero en este caso, el especialista técnico en radares de las fuerzas aéreas llegó a la conclusión de que era un objeto real, sólido, y que fuera lo que fuese, había viajado a esta velocidad tan increíble. Hubo otro caso con un piloto de una línea comercial que notificó casi un choque entre su avión y el ovni. Los pilotos normalmente utilizan un observador cuando notifican avistamientos de ovnis, y él dijo: pensar en tres opciones. La número uno, un meteorito. La número dos, restos, basura espacial que entraba en la atmósfera. Y número tres, que alguien ha disparado un misil en mi ruta aérea. Y añadió una pequeña nota al final y dijo: si esta última es la solución, mi tripulación y yo no estamos muy contentos. Así que, además de todos los casos habituales, tenemos estos casos extraordinarios. Y estos son los casos que yo y mis colegas, a los que mis compañeros y yo prestamos más atención. Los ovnis avistados por oficiales de policía, los ovnis avistados por pilotos, ya sean de aerolíneas comerciales o de aviones de las fuerzas aéreas, y por supuesto también los radares. Y otra categoría de avistamientos en la que tenemos fotografías o vídeos que incluso los especialistas técnicos de defensa creen que son genuinos, que no son falsos. Desgraciadamente, la mayor parte de las fotografías y de los vídeos que se han enviado al Ministerio de Defensa no se han publicado, aunque muchos periodistas e investigadores lo han pedido. Hablando en términos generales, los abogados del Ministerio de Defensa dicen que este material tiene el copyright de la persona que lo ha obtenido y que no se pueden publicar, no se pueden desclasificar. Escocia guarda un secreto con forma de diamante. Existe una fotografía tan nítida y aterradora que el gobierno decidió que era mejor que jamás la vieras. Una nave sólida, sin alas, sin motores visibles, flotando sobre el páramo. Es la prueba definitiva que intentaron borrar de la historia.
El segundo lote de archivos se desclasificaron en el 20 de octubre de 2008 y fue muy interesante que había un caso con fotografías que causó mucha polémica. Lo que sucedió fue que en el 1990 algunas personas en Escocia, en mitad del día, en pleno día, vieron una forma de diamante plateada a unos 200 pies por encima. Y habían visto también aviones de las fuerzas aéreas por detrás que parecía que estuvieran siguiendo a este objeto extraño. Los testigos pudieron tomar algunas fotografías y las enviaron a uno de los principales diarios escoceses. Y este diario, consciente del hecho de que a veces la gente hace bromas o envía información falsa, ellos enviaron estas imágenes al Ministerio de Defensa y les preguntaron si podían verificar, les pidieron si podían verificar las imágenes, si podían decir que eran genuinas. Photograph was incredible, and for many years it was actually on my office wall when I was actually running the UFO project. Estas fotografías eran increíbles y durante muchos años la tuve en la pared de mi oficina cuando estaba en este proyecto OVNI y la han observado el personal de inteligencia del Ministerio de Defensa, también la ha observado personal de unidades aéreas que se especializan en mejorar y llegaron a la conclusión, número uno, de que no es falsa esta imagen, idéntica. Número dos, muestra una estructura sólida, una nave sólida de unos 25 metros de diámetro. Y número tres, que es muy poco habitual por su forma, porque parece ser que no tiene alas, pero aún así está planeando. Así que, número 4, tiene que tener un sistema de propulsión que sería muy interesante para el Ministerio de Defensa. Una vez más, este es un buen ejemplo de por qué investigamos el fenómeno OVNI desde el gobierno. No necesariamente decimos que estos objetos sean extraterrestres. No decimos necesariamente que sean prototipos secretos. No lo sabemos. Pero sean lo que sean, si tienen un sistema de propulsión, queremos conocerlo. Así que incorporar esta tecnología en nuestras propias naves y en nuestros vehículos aéreos no tripulados. Así que en el segundo lote de archivos, la correspondencia empezó a haber correspondencia sobre esta imagen y causó la primera pregunta o generó la primera pregunta de los medios, que dijeron, bueno, esto es muy interesante, pero ¿dónde está la fotografía? Y el Ministerio de Defensa dijo que la había perdido. Así que fueron al periódico que había originado esta historia y les preguntaron si aún tenían la fotografía. Y ellos dijeron que la habían perdido. Aún estamos intentando localizar esta fotografía y aún estamos intentando localizar a los testigos que tomaron estas fotografías. Me siento muy frustrado porque, claro, yo vi los nombres de los testigos. Para mí, bueno, hace años de esto, no me hablo de los testigos. Así que me disculpo por ello. A Milton Torres, un piloto de élite, le dieron la orden que ningún militar quiere recibir: dispara a matar. Pero, ¿cómo te enfrentas a algo del tamaño de un portaaviones que flota sobre Inglaterra y que parece jugar contigo antes de desaparecer en el vacío? Esta es su historia, la que casi le cuesta la cordura. El caso más interesante que se publicó en el segundo lote de archivos, me gustaría comentarlo en profundidad, es el caso de Milton Torres. Milton Torres es un antiguo piloto de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y en 1957 fue a Inglaterra
Se le destinó a Inglaterra a una base militar en el sur llamada Manston, en el sur de Inglaterra. Es una base operada por las fuerzas aéreas estadounidenses. Y en 1957 dijo que tuvo un día que nunca olvidaría, en el que él y otros pilotos que salieran como si fuera una emergencia y que se dispersasen, tenían que dispersar. Era porque había un objetivo desconocido que se estaba siguiendo por toda Gran Bretaña como objetivo militar, así que le pidieron que fuera a interceptar este ovni para ver lo que era, porque no llevaba un transpondedor. Era muy poco habitual en cuanto a su tamaño y a su potencia. Y entonces él voló hasta este objetivo no identificado y en aquel momento pudo detectarlo en su propio sistema de radar de su nave. Y dijo que era enorme. Dijo que si se fijaba en el tamaño de la imagen de la pantalla del radar, tenía el tamaño de un portaaviones. Y dijo que además estaba allí suspendido y a veces se movía muy lentamente. En este momento no necesitaba del radar en tierra para que le guiaran hacia este objeto porque estaba tan claro, porque estaba clarísimo en su pantalla del radar. Así que viajó hacia él, se desplazó hacia él. Nunca lo vio visualmente con sus ojos. Para mí esto es muy importante decirlo, es un caso de radar. Pero se acercó al punto en el que ya estaba muy cerca y recibió un mensaje que hasta ahora dice que no ha conseguido olvidar. Un mensaje entró por la radio, le dijeron dispárelo, derríbelo. Y le supuso un shock tan grande que pidió que le repitieran la orden. Le repitieron la orden, derribe el objeto. Llevaba un F-86 Sabre y esta nave estaba armada este avión estaba armado con 24 cohetes a disparar él mismo, y llegando al punto en el que podía liberar estas armas. Y esto es un territorio del Reino Unido. En teoría no podía disparar esta munición. Era una orden muy polémica. ¿Qué pasaba si no acertaba el objetivo? ¿Dónde iban a parar estos misiles, estos cohetes? ¿Qué pasaba si caían en tierra? ¿Y quién pilotaba esta nave? ¿Eran los soviéticos? ¿Era alguien más? ¿Iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial? No lo sabía. Así que se acercaba al punto en el que estaba dentro del rango de este objeto. Este objeto lo tenía a tiro y podía disparar sus cohetes. Y antes de llegar a este punto, el ovni empezó a coger velocidad y en el radar pudo observar que se movía rápidamente, se alejaba y cada vez iba más deprisa hasta que desaparecía completamente. Y él quedó impresionado porque dijo que este movimiento, esta velocidad Mach 10, tengan en cuenta que tenía el tamaño de un portaaviones este objeto en 1957. Así que volvió a la base y le mandaron a la sala de decompresión, a la sala, disculpen, del informe, y un civil que él nunca había visto antes le comunicó que su misión se había clasificado como alto secreto y que no podía comentarla con nadie, ni siquiera sus oficiales de mando. Y esa es una situación muy poco habitual en el poder militar, en el que la cadena de mando lo es todo y su oficial al mando es lo más próximo a Dios. Así que mantuvo el silencio durante muchísimos años y en 1987 escribió un informe muy cortito sobre el incidente y lo envió a un abogado.
y el abogado al Ministerio de Defensa que se lo comentara. En el Ministerio de Defensa no quiso comentar nada. Así que esto se quedó archivado. Que yo sepa, no se llegó a abrir un expediente sobre el incidente, se clasificó como alto secreto y no se podía escribir nada al respecto. Algunos periodistas, algunos investigadores aún están haciendo preguntas para ver si existe algo, alguna documentación de 1957, pero no han tenido éxito hasta la fecha. Y lo que sucedió, por supuesto, fue que este informe que escribió Milton Torres en 1987, este relato que escribió, que fue enviado al Ministerio de Defensa y fue a parar a sus archivos, no sabemos si por accidente o de forma predeterminada se desclasificó en el segundo lote de archivos que se mandaron a los archivos nacionales. Y los periodistas no se lo podían creer. Poder ver documentos, la mayor parte de estos documentos eran luces blancas desfigurados en la distancia, borrosos, y luego la información de un piloto que se le había ordenado derribar un ovni. Así que, por supuesto, me pidieron que lo comentase en algunas cadenas, algunos programas de televisión principales, no solo en el Reino Unido, sino también en Estados Unidos. Y este caso tuvo una amplia cobertura de los medios. Y yo tuve la suerte de poder conocer en persona a Milton Torres y pasé varios días con él cuando nos invitaron a ambos a hablar a principios de este año en una conferencia organizada por mi compañero y amigo Steve Bassett. Y después de la conferencia tuvimos una rueda de prensa en Washington, D.C., en el Club Nacional de Prensa, en la que había el Dr. Edgar Mitchell como ponente y el Dr. Michael Salla, que ha hablado antes. Tuvimos al sexto, tuvimos a una vez más, y él y yo hicimos una pregunta. Y lo que fue muy triste fue que su padre había muerto hacía 2 años, y a causa de la orden que se le había dado de no comentar esta información, su misión, su padre murió antes de que se le hubiera podido contar. Y fue muy emotivo y dijo, bueno, es que a mi padre le habría encantado esto, pero nunca se lo pude decir. Fue muy triste. Hay informes que parecen sacados de una pesadilla. Casos internacionales donde los proyectiles militares, nuestras mejores armas, parecen desaparecer al impactar contra estas naves, como si las balas fueran absorbidas por el vacío. Nuestras defensas son inútiles ante lo que sea que nos está observando. Y este no es el único caso, de hecho, en el que a un piloto se le ha ordenado derribar a un ovni. Hubo un caso en 1966 en Irán, en el que un piloto llamado Parvez Jafari se le ordenó derribar un ovni, y en esa ocasión fue a disparar un misil aire-aire, pero el panel de control del arma estuvo inoperativo, inutilizó. Así, podía pilotar el avión, podía hacerlo todo, disparar armas. Ese caso, por cierto, se corroboró por parte de un documento de la Agencia de Inteligencia del Estamento Militar en América, que se desclasificó en América bajo el acta o la Ley de Libertad de Información, porque América e Irán eran aliados. Era en los días o en los tiempos del Shah, antes de la revolución. Y en aquel momento, cuando después de la misión se le dijo que no podía decir nada, había estas personas que luego desclasificaron esta información. Y una vez más, mi colega y amigo Michael Salla habló sobre testimonios. Cuando se tienen testimonios de personas como el general Parvez Jafari, que hablan de un caso
y corrobora por parte de un gobierno un caso muy crucial, muy fuerte. Hubo también otro incidente que implicó un intento de derribo que ocurrió en 1980. Implicó un piloto peruano, comandante Huetas, y a este comandante se le ordenó que derribara a un ovni que había sido detectado en el radar en un espacio restringido al personal militar. Su caso fue distinto al de Milton Torres y Powys Jafari, porque sí que abrió un expediente, sí que disparó con el cañón de su nave, con la ametralladora. Y bueno, yo he conocido a toda esta gente, lo he hablado con ellos personalmente, Powys Jafari, comandante Huetas. El comandante Huetas dijo que acertó en el objetivo, no tiene duda de ello, que cuando el arma tocó este objeto, cuando los proyectiles impactaron, primero no causaron ningún daño y no rebotaron. Era como si el objeto hubiera absorbido las balas, el material, y esto era muy extraño. Una vez más, los casos de pilotos, cuando son intentos de derribo o casi colisiones, estos se desclasificaron con el segundo lote. Hubo un caso de un piloto de Alitalia, capitán Zaghetti. Hubo un caso de un piloto de Alitalia, capitán Zaghetti, que en abril de 1991 estaba volando desde Italia a London Heathrow. Estaba a una altura de unos 22.000 pies cuando de repente vio un pequeño ovni con la forma que se dirigía y dijo que era tan rápido, que fue tan rápido, que el único tiempo que tuvo fue de gritar a la tripulación: cuidado, cuidado. Y de repente este objeto simplemente pasó muy cerca del avión, por delante. Y el Ministerio de Defensa, por supuesto, inició una investigación. También las autoridades de aviación civil, que se centran también en aspectos de seguridad aérea. Evidentemente comprobamos si se había disparado un misil accidentalmente o por terrorismo, no lo sabemos. Y todas nuestras investigaciones dieron resultados negativos. Este objeto era completamente inexplicable y aún así estuvo a una distancia de muy pocos metros de hacer estallar un avión comercial en el cielo. Los motivos por los cuales, aunque el gobierno sigo estos casos relacionado con la desclasificación de los archivos, ha habido interés público en el tema y cada vez más las personas notifican lo que han visto. Y quisiera comentar dos casos del año pasado. En uno de ellos, en junio de 2008, un helicóptero de la policía. Ni siquiera la autoridad está a salvo en el aire. En los cielos de Gales y Birmingham, la policía se ha visto cara a cara con lo inexplicable. Cuando el cazador se convierte en presa y los helicópteros de patrulla son acosados por luces inteligentes, el protocolo de seguridad se convierte en papel mojado. Que iba a aterrizar en una base militar en Gales, vio un ovni y hay informes contradictorios sobre lo que pasó. Alguna gente dice que el helicóptero persiguió al ovni. Otros afirman que no hubo persecución, pero que sí que sucedió el avistamiento del ovni. Y la policía lo ha confirmado. Es importante decir que todos estos casos de los que estoy hablando
testimonios disputados, son documentos de la policía, son del Ministerio de Defensa, la web del Ministerio de Defensa, son documentos de los archivos nacionales, de su página web, son los documentos propios del gobierno. No son grupos o investigadores sobre el fenómeno OVNI que están escribiendo sobre estos casos. Esto es lo que dice el gobierno sobre sus propios casos. Hubo otro incidente que también implicó a un helicóptero de la policía. No sé qué es lo que no les gusta a los ovnis de la policía, pero una vez más, este fue un caso del año pasado en Birmingham, sobre Birmingham, que es la segunda ciudad más poblada de Gran Bretaña, donde un piloto vio a un ovni y estaba tan cerca que pensó que había peligro de colisión y llevó a cabo acción evasiva para no chocar, para que no chocasen con él. Y cuando me preguntan sobre esto, siempre que, o a los medios, por ejemplo, que no importa si eres ese de los ovnis, puedes pensar que todo esto es una tontería. Pero cuando tenemos incidentes como este, tenemos que investigarlos de una manera seria, con seriedad. El incidente Cosford no fue un avistamiento cualquiera. Un objeto triangular cruzó bases militares estratégicas mientras Londres y Washington se intercambiaban llamadas nerviosas y preguntas que nadie quería responder. Fue el día en que el poder militar se sintió completamente vulnerable. Otros documentos que se han publicado o que se han desclasificado están relacionados con dos de los casos más conocidos de ovnis en Gran Bretaña. Bueno, aún me queda tiempo, así que voy a comentarlos. Voy a comentar ambos casos. Y una vez más, se han desclasificado documentos al respecto bajo la ley de libertad de información, así que es interesante y todo es verificable. Uno de los casos sucedió en 1993. Esto fue, por lo tanto, durante mi tiempo en el gobierno británico, así que yo dirigí la investigación. Y fueron una serie de unas 60 notificaciones de todo el país, muchos de los oficiales de policía, algunos. Y el primer avistamiento fue a las 8:30 de la noche. Duró más o menos. El siguiente, disculpen, fue a las 2:45 de la mañana siguiente. Así que fue un periodo de 6 horas. Disculpen, era el último, el de las 2:45 de la mañana. Y todos describían una forma triangular. Uno de los testigos dijo que era como dos Concords, como dos aviones Concorde, como si se hubieran unido. Uno de los testigos vio este objeto, viajaba a una velocidad que él consideraba que era de unas 1000 millas por hora. Y esta era una persona con una formación en aviación. Este ovni fue observado por una patrulla de oficiales de policía de las fuerzas aéreas en una base militar llamada Crossford. Observaron este objeto que fue directamente hacia la base y notificaron. Voló por encima de otra base militar que estaba a unas 10 millas de distancia. Era una base militar llamada Shawbury. Era muy tarde por la noche y la única persona que estaba de guardia, que había recibido una llamada previamente que decía que había actividad ovni, era el oficial meteorológico. Él vio este ovni en la distancia. Al principio lo único que vio fue una luz y después vio que este objeto se acercaba cada vez más hasta el punto en el que podía ver que era una forma triangular grande, un ovni grande de forma triangular que iba muy poco a poco, quizá no más de 40 kilómetros, 50 kilómetros hora, algo así.
y dijo que había un haz estrecho de luz que provenía de esta nave, un poco como un rayo láser, disculpen, y estaba dirigido hacia el suelo y iba hacia atrás, como si estuviera buscando algo. También afirmó que había un sonido murmullante de baja frecuencia que provenía de esa nave y dijo que era un sonido muy desagradable que se podía sentir, además de oír. Dijo que era más bien como estar delante de un altavoz en un concierto de rock. Dijo que se notaba como si le estuviera atravesando el cuerpo estas reverberaciones. Y de pronto, dijo que de pronto, de ir a 40 o 50 kilómetros por hora, el haz de luz simplemente desapareció y este ovni pasó de ir muy lentamente a acelerar y alejarse en el horizonte en cuestión de segundos. Fue instantáneo. Y cuando le pregunté que hiciera una estimación de la velocidad, dijo, bueno, más o menos 10 que un avión más rápido que un caza. Este oficial, una declaración oficial, un testimonio oficial. Tenía 8 años de experiencia en las fuerzas aéreas y ve helicópteros militares y cazas diariamente, porque es su trabajo. ¿Qué puedo decir con un testimonio como este? ¿Qué puedo decirle? ¿Puedo decirle no? Probablemente era un globo meteorológico. No. Está claro que casos como estos son fascinantes. And we launched a full investigation. Even my head of division, who was a complete skeptic, y llevamos a cabo una investigación completa. Incluso mi jefe de división, que era absolutamente escéptico y que de hecho no quería que el proyecto OVNI estuviera en su división, preferiría no vernos porque no creía. Incluso él estuvo muy implicado, muy emocionado con este caso y empezó a dibujar planos del país y a dibujar la trayectoria de donde se había visto el ovni que caminó, intentando establecer teorías sobre lo que había pasado. Yo sospecho que era un tipo secreto de nave y no extraterrestres, pero aún así dijo que era una violación muy grave del espacio aéreo británico y se envió un informe al jefe de las fuerzas aéreas o al jefe adjunto del aire, y el informe concluyó que había pruebas que sugerían que un objeto no identificado o varios objetos habían estado operando por encima del Reino Unido. Esta afirmación tan provocativa de un oficial militar senior es lo más cercano que estará el Ministerio de Defensa de decir algo un poco atrevido sobre este gran misterio. Yo debería decir, preguntamos a los americanos, en este caso en concreto, si habían llevado a cabo algún test sobre nuestro país sin obtener el permiso diplomático adecuado. La respuesta que recibimos fue muy interesante. La respuesta fue no. Pero los americanos nos han preguntado a nosotros si teníamos un objeto de forma triangular muy grande que hayamos estado haciendo volar por encima de América. Esto es interesante por 2 motivos. En primer lugar, estoy contento de que los americanos piensen que somos mejores que ellos. Pero en segundo lugar, los americanos en público dicen públicamente que no están investigando los ovnis y el proyecto del Libro Azul, el Blue Book Project, que estaban estudiando en Estados Unidos, se cerró en 1969, se clausuró
Y si eso es así, ¿por qué los americanos preguntan a los británicos acerca de los en 1993? Supongo que es posible que la respuesta que no tienes que tener un proyecto sobre los ovnis para estar interesado en un tema como este cuando hay un avistamiento de este tipo. Y creo que es interesante, sea cual sea la respuesta a este misterio, creo que será interesante. Rendlesham. El nombre que hace que los oficiales bajen la voz. No son solo luces. Son ciellas físicas en el suelo, niveles de radiación letales, y un bosque que aún guarda el secreto mejor custodiado de toda Europa. Bienvenido al Roswell británico, donde el contacto dejó una marca imborrable. Bueno, alienígenas. El caso más conocido de ovnis en el Reino Unido es el del bosque de Rendlesham. Es un caso muy conocido. Ben Ortos es el nombre de la base militar en la que estaban la mayor parte de los testigos, y el año que viene será el 30 aniversario de este caso, y yo creo que es el ovni. Este incidente está al mismo nivel de Roswell en cuanto a importancia. A causa del tiempo que ha pasado y que la mayor parte de los testigos de lo que fuera que pasase en Roswell ya están muertos. En Rendlesham, los testigos aún están vivos y están hablando y están planificando una reunión para conmemorar el 30 aniversario de este avistamiento. Y algunos de ellos se han reunido para pedir respuestas sobre este caso por parte del gobierno americano y el gobierno británico. Así que les contaré la historia de este caso porque creo que es interesante y es importante. En diciembre de 1980, un cierto número de testigos en dos bases militares estadounidenses en Inglaterra, Penwaters y Woodbridge, vieron ovnis. En las vieron luces extrañas en el bosque, que una nave se había estrellado. Así que a investigar, y en lugar de estrellado vieron lo que solo podían describir como un ovni que había aterrizado. Era una nave de forma triangular pequeña, parecido a uno de los módulos de alunizaje y algunas de las cápsulas espaciales. Dijeron que era muy brillante. Tuvieron que taparse los ojos para cubrirse los ojos a causa de la luz. Y creyeron que era o bien metálico, o alguien dijo que era como de porcelana. Uno de ellos se acercó lo suficiente como para tocarlo y dijo que había unas marcas extrañas en los laterales, había símbolos, un poco como jeroglíficos egipcios. Y este objeto, dijeron que era que o bien estaba suspendido o estaba sostenido con tres. Lo observaron y bajó en un pequeño claro y luego se alzó por sobre el terreno y se alejó a gran velocidad. No sabían qué hacer. Habían hecho algunas fotografías, pero la luz era tan brillante que ninguna de ellas salió bien y no quisieron abrir un expediente o una notificación de OVNI porque les preocupaba que nadie les creyera. Les preocupaba que la gente creyera que habían estado bebiendo cuando estaban de servicio. Les preocupaba que podría afectar a sus carreras. Porque en los círculos del gobierno, en los círculos militares, aún hay cierta estigmatización alrededor de este tema, aunque eso está cambiando ya. Pero cuando lo notificaron al personal de servicio, al personal de vigilancia, el procedimiento es que si ha habido algo inusual, hay que notificar el informe. Y llegó a la atención del comandante segundo de la base,
Y And he said, What are you talking tuvo un about? papel muy What's importante en este caso, como explicaré, the airman porque said, "The UFO, sir." en una noche siguiente So Colonel él Hall estaba en una reunión social cuando de repente se abrió la puerta de golpe and went out y to un investigate. hombre de las fuerzas aéreas le saludó y le dijo: señor, ha vuelto. To debunk Y él, this bueno, estaba UFO confundido y nonsense. dijo: ¿el qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que ha He was vuelto? unable to debunk it, however, Y el hombre de las fuerzas aéreas dijo: el ovni. El soldado dijo: el ovni ha vuelto. Así que el coronel and Holt he became one of the llevó un pequeño equipo de unas most 6 personas senior military y fue a investigar. ever to see and report En sus palabras, a según sus UFO palabras, whilst on duty. dijo que fue a, He said that claro, this a desmentir UFO esta was tontería in the del ovni sky above them, y no pudo hacerlo. and at one Que acabó point, viendo. he said it fired beams of light down at the ground. Se convirtió en He actually made a tape uno de recorder los oficiales militares of some of them as he de más went alto out into the rango forest. que notificó haber He visto had un a ovni mientras small estaba de servicio. handheld tape recorder to document Dijo que este his ovni thoughts estaba en el and cielo por encima de incidents ellos that were happening. y And at one point on this en un tape, momento dijo que you emitió can haces de tell they luz are quite scared hacia el suelo. because they are shouting, "It's Y coming this way, it's pudo coming hacer this una way." grabación en vídeo de parte de And esto it's firing cuando a estuvo allí en beam el of light bosque. down at them. And later on in the night, it fires a beam of light down at a very sensitive area in this particular Tenía military una establishment. pequeña grabadora para documentar But there was more lo que estaba to this pensando y fighting lo que than estaba just sucediendo. the Y en algún testimony momento de of these esta military cinta officers, because they se puede ver returned que están bastante asustados to the location porque están gritando: where está on viniendo the hacia first aquí, está night viniendo hacia aquí. the police, the security Y está personnel emitiendo had seen un the haz UFO de luz land. hacia ellos. This was the middle of Por la winter, noche the ground was frozen, emitió un haz de luz but there were en 3 un área de recent indentations in crecimiento the militar. ground, exactly Militar. where these witnesses have said, yes, we think it Pero may be on. en este avistamiento hay más que el So testimonio something de estos quite oficiales, heavy porque had made volvieron these indentations a la in the ubicación very en la hard, que frozen la primera ground. noche el personal de seguridad había visto el ovni aterrizar. And they measured Y era en medio radiation del invierno, el suelo estaba all around congelado, this landing site. pero había 3 These levels indentaciones recientes, in 2 3 places. marcas recientes en el terreno, exactamente donde los testigos habían dicho que quizá estaba suspendido sobre 3 patas, así que algo muy pesado había hecho estas marcas en el terreno, este terreno tan duro porque estaba congelado. Y luego midieron, con un contador de Geiger, midieron todo este lugar donde había aterrizado el ovni, midieron la radiación y había picos en 2 lugares. En primer lugar, en algunos árboles ramas se habían arrancado cuando había objeto. Pero en las áreas donde había más radiación se encontraron donde había las 3 marcas en el terreno. El coronel Holt envió un informe al respecto que incluía las lecturas de la radiación que había observado. Envió un informe al Ministerio de Defensa y los especialistas técnicos del personal de inteligencia del Departamento del Ministerio de Defensa llegaron a la conclusión de que los niveles de radiación que se habían observado, y cito textualmente de las fuentes del gobierno, eran significativamente más elevados que los del entorno, que los de fondo. De hecho, en aquel momento, yo, varios años más tarde, cuando revisé el caso, llegué a la conclusión, después de haber consultado a científicos del gobierno, los niveles registrados eran 8 veces superiores a lo habitual. No estaban a un nivel en el que creemos que una persona podría estar en peligro a causa de la radiación, pero algunos de los testigos ahora tienen problemas de salud y algunos de los testigos hablan de la posibilidad de denunciar a los gobiernos estadounidense y británico porque lo investigamos
that he had been involved El Ministerio de Defensa lo investigó, in this las Fuerzas Aéreas estadounidenses lo investigaron y ninguno de nosotros pudo concluir qué era aquel objeto. Una persona de alto rango en el Ministerio de Defensa, que se retiró hace poco, me dijo que había estado implicado en aquel momento en esta investigación. Y aunque fuera escéptico en el asunto de los extraterrestres, dijo que este era el único caso que nunca... Y este caso sigue siendo un misterio hasta la fecha. Y como digo, literalmente en las últimas semanas ha habido estos nuevos avances. Algunas de las personas están planeando una reunión, un reencuentro, y algunos de los testigos incluso están planeando hacer una película en Hollywood acerca de todo esto, porque creen que este caso es mejor que el de Roosevelt en cuanto a las pruebas, y también porque es más reciente, porque todos los testigos se pueden entrevistar. Así que ha habido un llamamiento para una investigación pública y puede haber algunos desarrollos interesantes en este caso. Nick Pope sabe que lo que hemos visto es solo el principio. Aún quedan carpetas con candados que no podemos ni imaginar. La verdad está ahí, agazapada en los próximos lotes de información clasificada. ¿Estás preparado para lo que viene? Porque la desclasificación total está más cerca de lo que crees. Me quedan unos 5 minutos, así que voy a seguir sobre el programa. En los últimos 5 minutos, resumir lo que va a suceder en el futuro en Gran Bretaña. Eso, desclasificar o de archivos, continúa. Hemos tenido 3 lotes hasta el momento. El 4º lote está previsto para finales de este verano. Así que debería haber más casos interesantes publicados en breve. Mucha gente ha preguntado por qué se está tardando tanto en hacer todo esto. Los franceses, por ejemplo, desclasificaron todo su material en un único lote. La respuesta... Bueno, hay 2 partes en la respuesta. En primer lugar, tenemos más de 12.000 notificaciones de ovnis, notificaciones al Ministerio de Defensa, desde principios de los años 50 hasta la actualidad. Más de 12.000. Pero claro, eso no significa que haya 12.000 documentos que publicar, porque en muchos casos, por supuesto, hay páginas y páginas. Hay archivos de expedientes de correspondencia que detallan esto en los medios. Hay archivos en los que se discuten las políticas y algunos de estos archivos son de muy alto secreto o estaban muy clasificados inicialmente, solo para ojos secretos del Reino Unido, confidenciales. En el caso que os contaba del bosque, no solo de Rendlesham, no solo tenemos un resumen de una página del avistamiento, podemos tener un archivo de 100 páginas, y eso solo es un caso. Así que tenemos decenas de miles de páginas que publicar, que desclasificar. Y claro, hay algunas excepciones a la ley de libertad de información, por ejemplo, en cuanto a detalles que han dado. En cuanto a los datos de los testigos, no podemos publicar los nombres o otros canales de los testigos porque hay leyes de protección de datos personales. Y otra información, y hay información también que puede comprometer, son las fuentes mediante los que obtenemos información de otros países, información secreta. Y también hay exenciones que cubren, por ejemplo, la capacidad de los sistemas de radares militares. Por ejemplo, alguien, y estoy contento de que ese no sea mi trabajo ahora, alguien tiene que revisar estos miles y miles de páginas, palabra por palabra, para garantizar que todo puede desclasificarse. Las buenas noticias son que la mayor parte se va a desclasificar.
se va a guardar algún material. Pero me pongo la mano en el corazón y les prometo que no hay ningún archivo en los archivos del gobierno británico que demuestre que estos objetos son extraterrestres. El gobierno británico no sabe o no conoce la respuesta al mismo. Reconocemos la posibilidad, que existe la posibilidad terrestre, pero tenemos prueba de ello. Y en contra de lo que creen algunas personas, el gobierno británico, en lo que yo sé, no está encubriendo la verdad sobre los ovnis. Conozco a mucha gente, incluso gente que está aquí entre el público, que no están de acuerdo conmigo o que creen que, bueno, quizá había material sobre los ovnis que incluso el proyecto OVNI y el personal de defensa no podía ver. Pero lo que yo puedo decir, lo único que puedo decir, o les puedo hablar únicamente del trabajo que yo he llevado a cabo. Y para finalizar, yo diría que sea lo que creen sobre los ovnis, si son escépticos o si son creyentes, si están interesados en la ufología o en la exopolítica o en la desclasificación, la revelación. La desclasificación del gobierno británico son buenas noticias. Deberían ser bien acogidas, muy interesante, muy importante, no solo para que estudia los ovnis, sino también para el gran público, para los medios. Y aunque yo personalmente no estoy decidido acerca de la naturaleza real del fenómeno ovni, no he tomado una decisión al respecto. Lo que vemos ahora en los archivos del gobierno demuestra que durante décadas en Gran Bretaña hemos tenido casos de ovnis avistados por oficiales de policía, pilotos, personal militar, ovnis detectados en radares, fotografías, vídeos que hemos evaluado y que creemos que no son falsos. Cuando tenemos estas casi colisiones entre ovnis y aviones, mis compañeros y yo llegábamos a la conclusión de que la verdad, fuera la que fuera, estos incidentes, todo este genera cuestiones de seguridad, de espacio aéreo y seguridad nacional muy importantes. Por lo tanto, se tienen que investigar a fondo, no únicamente por parte del público y de la comunidad científica, por las fuerzas aéreas y el gobierno. Esto es importante e interesante. Muchas gracias. Ahora ya lo sabes. El cielo no está tan vacío como te han contado y los archivos no están tan cerrados como ellos quisieran. Sigue cuestionando, sigue vigilando. Y sobre todo, no confíes en todo lo que ves, pero nunca ignores lo que sientes. Nos vemos en el próximo secreto, aquí, en Paranormalmente. Ten cuidado ahí fuera.